¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Pablo 360 que voy a estar compartiendo con ustedes el día de hoy para mí es de lujo porque es alguien al que le he hecho seguimiento desde sus inicios, desde el punto de vista como comentarista deportivo. Antes de grabar tenemos una conversa bien sabrosa, él es Ignacio Benedetti. Yo sé que no necesita mucha presentación, pero yo voy a hacer la presentación de él tal cual como lo logré definir. Bueno, es un hombre conocedor del fútbol. Permíteme que lo diga como te lo dije a ti, come libros, melómano, y bueno, aparte de eso, una de las características que tiene es sin filtro, pero un sin filtro con argumento, no sin argumento, sino con argumento. Ignacio, un gustazo que podamos conversar el día de hoy. No, Pablo, por favor, para mí un gusto. Te agradezco muchísimo que me hayas tomado en cuenta y sobre todo el agradecimiento, valga la redundancia, de poder conversar un rato de fútbol, de música, de deporte, lo que tú digas. Lo que salga allí, claro que sí. Bueno, y hay que decir que también es docente universitario, profesión que compartimos ambos, pues en ese sentido yo también soy docente universitario acá en mi estado, y bueno, hombre de radio de cuando era flaco y tenía cabello, o sea que hace tiempo. Bueno, a ver, yo te voy a ser sincero, sigo tu podcast en YouTube, te sigo desde hace mucho tiempo. em, y a ver, tú siempre vas a un punto interesante, porque tú combinas filosofía con el fútbol, combinas muchas cosas. ¿Y qué le está faltando al fútbol nacional nuestro? Disculpa que vaya con la pregunta más directa, pero ¿qué le está pasando al fútbol profesional nuestro? Vemos en el fondo algunas instituciones, Deportivo Táchira, Caracas, ahora el Carabobo Fútbol Club, que estamos viendo que están haciendo grandes inversiones. Pero eso no se traduce en resultados. Cuando vemos Copa Libertadores de América, Copa Sudamericana, yo no sé desde cuándo un equipo nuestro, tengo que revisar, no pasa a octavos de final. Y cuarto, bueno, imagínate. Sí. Mira, para meternos, tú mencionabas la filosofía, ¿no? Yo creo que al fútbol venezolano le hace falta reconocerse, saber quién es. Yo tengo una frase de cabecera que no es gran cosa, pero digo que el mayor triunfo que puede tener un hombre, un ser humano, es saber quién es. Y eso a algunos les toma la vida entera, a algunos les toma 20 años. Todo depende de cada uno de nosotros, ¿no? Y también de la dedicación. ¿Por qué digo esto? Me pasa con el fútbol venezolano que veo inversiones, ¿no? Y Sí. veo el caso de Puerto Cabello, que tiene Ajá. Academia, unas sí. instalaciones espectaculares. Sí. Me tocó estar ahí, Ok. Las fui a... conociste, las Sí, conociste. sí, las Sí, sí, yo conocí porque también. estaba por casi que dos particularidades. Una estaba Uruguay en Valencia porque se jugaba el preolímpico ¿Correcto? y también estaba Noel San Vicente al mando de Academia Puerto Cabello. Academia. Entonces pude, por un lado, compartir con Uruguay y por otro, conocer las instalaciones, que me dieran un tour. La verdad que me quedé impresionado. Te voy a dar un ejemplo. El Rayo Vallecano, la Real Sociedad, para ponerte incluso un equipo que está más Ujú. arriba, no tienen la modernidad que tiene Academia Puerto Cabello en cuanto a sus instalaciones. Bueno, se lo escuché a mi cofedor. Sí, 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 bueno, Sí. sí, sí, es más, ahí está, un jugador Sí, que lo vive. sí. Pero ¿qué pasa? Se hace una inversión y digo, ajá, ¿y qué quieres ser? No qué quieres hacer, ¿qué Ujú. quieres ser? Porque entonces después vemos que Academia en primera división invierte mucho dinero. Sí. Refuerzos, cuerpos técnicos. Lo veo en Carabobo, lo veo en Táchira, lo veo... Caracas hoy en día invierte menos, Sí. obviamente, pero me quiero quedar sobre todo con Carabobo y con Deportivo Táchira, que son los dos equipos que en el último año han generado mayores o mejores resultados. Ese invertir arriba, si no viene acompañado de una inversión, no digo similar, porque Mm. ni el Barcelona invierte lo mismo en sus canteras que en el primer Ujú. equipo, pero sí una inversión sostenida en capacitación de entrenadores para los chamos de 10, 12, 14 años, es muy difícil que tú logres entonces compaginar aquello que eres o que intentas ser en el profesional con aquello que eres en el fútbol formativo. Pero además, hay otro tema y esto se menciona mucho, y yo no critiqué ni a Batista ni a Cufré, entrenador y asistente del entrenador de la selección Minotinto, cuando hablaron de competir. Porque para mí, uno de los problemas que tiene el fútbol venezolano es de competitividad. Y ya no me refiero a los equipos, sino a algo muy, muy, muy particular.
¿Cuántos partidos internacionales de alta competencia tienen los chicos de 14 años, de la sub-14, del Táchira, del Carabobo, del Caracas, del que quieras? Sí. Vamos a suponer que 10, porque la institución decidió llevarlos una gira. No, y hay ahorita en unas categorías que por lo menos se juega la Conmebol, que se juega Sí, Conmebol, pero bueno, cada año van rotando dependiendo. Creo que este año crean, es creo la que toca los sub-20, la Libertadores 2011. sub-20, si no me falla la Ajá, memoria. sí, Pero son 10 partidos, es correcto. no más. Entonces, yo comparo eso con una charla que dio Ginés Menéndez, es Ujú. uno de los tipos que ha hecho vida dentro de la Federación Española de Fútbol. Y esta charla creo que fue en el año 2009 o 2011. Te ofrezco disculpas que no identifique, Tranquilo. pero sí es de alrededor de esa selección que ganó una Eurocopa, después un Mundial y después otra Eurocopa. Y él decía que Puyol, que Casillas, que Xavi Alonso, no recuerdo cuál otro, porque él ponía 3 o 4 nombres, para llegar a la selección de mayores en sus clubes y en selecciones nacionales, como juveniles y como infantiles, lograron tener alrededor de 300 partidos internacionales. Imagínate. Entonces, cuando nosotros, yo creo que, volviendo al tema filosófico, si el fútbol venezolano sigue pensando que esto es un tema de generar talento y no entender que el talento no es solamente el dominio de la pelota, sino la resolución de las situaciones del juego, y eso te lo da la experiencia, el equivocarte ante episodios de alta competitividad, vamos a seguir sin reconocer quiénes somos. Y una vez que se reconoce, cuando te reconoces quién eres, tienes muy claro o es mucho más sencillo el recorrido hacia qué necesito para llegar a otro estadio. Sí. Y por eso entonces que no podemos hablar de una selección vinotinto de mayores que tenga identidad. La identidad en este momento te la da lo que quiere jugar el seleccionador. La Sí. identidad la dio Richard Páez en su momento, Ujú. la dio César Farías en su momento y ahora la está dando el Bocha Batista. Oye, Ignacio, yo quisiera, discúlpame que me salga un Sí, sí, sí. poquito, quisiera preguntarte algo. Yo conocí a José Omar Pastoriza, tuve la oportunidad de compartir algo en un partido que celebró aquí Venezuela contra Perú por Sí, el cual le salió preparatorio para 3 a la Copa 0. América del 99 que Sí, se le ganó a Perú. correcto. Entonces, yo en una entrevista conocí a José Omar Pastoriza y tuve la oportunidad de conversar un buen rato. Y yo soy de lo que pienso que, más allá que los resultados no le acompañaron, creo que hubo un antes y un después en lo psicológico, en el trato de los jugadores vinotinto. Yo no le estoy quitando mérito a Richard Páez, pero a veces siento que se ha sido injusto en algunos comentarios que he escuchado con Sí. José Omar Pastoriza. No sé qué opinas tú. Coincido plenamente contigo. El hecho de que el doctor Richard Páez, a quien yo admiro y le tengo un profundo cariño, porque Richard Páez, además, hasta cuando era técnico de la selección, siempre fue más humano que nadie. Pero el hecho de que Páez, de que con él haya explotado y mejor dicho, haya nacido y haya explotado el boom vino tinto, Ujú. no se puede traducir en quitarle méritos a José Mar Pastoriza en paz descanse, que casualmente el día que Sí. estamos grabando el episodio de hoy se conmemora un día más de su nacimiento. Ah, bueno, fíjate ese detalle. Pastoriza, primero, sin temor a equivocarme, es el técnico con mayores pergaminos que ha dirigido la selección venezolana en toda nuestra historia. Pastoriza fue campeón de Copa Libertadores, fue campeón de Correcto. Copa Intercontinental. Como futbolista, ni hablar. Pero además fue un futbolista bravísimo. Armó una huelga de futbolistas en Argentina con atentados atentados no, amenazas a su integridad física y por eso termina jugando en Francia. No es que a Pastoriza lo transfieren porque tenía una aspiración Ujú. económica, no, es que su vida corría peligro. Imagínate. Ah, que desde lo futbolístico, es decir, desde el campo, no plasmó una selección que obtuviese resultados o que por otro lado nos levantara de la silla. Totalmente cierto, eso lo hizo Richard Páez. Pero la profesionalización de la selección, eso de que la selección ya no se quedara, no concentrara en hoteles de mala muerte, para ser generosos con el Sí, sí, sí. término, Sí. en donde frecuentaban las señoras de la noche, Ujú. de que al futbolista se le pagaran los premios, de que hubieran amistosos. ¿No te acuerdas que debuta, si no me falla la memoria, un amistoso contra Dinamarca, en Maracaibo? Entonces, Correcto. eso, el convencer a Rafael Esquivel y a la Federación de Fútbol, eso es obra de Pastoriza, sin lugar a duda. Entonces, claro, nosotros en Venezuela, y digo Venezuela porque somos de aquí, no quiero meter a Claro. otros países, para nosotros es muy sencillo siempre encontrar esta especie de debate, ¿no? De dialéctica, uno u otro.
Ujú. Cuando La lo que nos enseña la comparación. vida es que seamos más de la dialógica, ¿no? Y Ujú. todo proceso dialoga con el anterior y con el que viene, ¿no? Es correcto. Ahora, retomando un poco el tema del fútbol nacional, para ir después luego al tema de la Vinotinto. A ver, yo, y voy con una opinión que tengo, hay un deporte que yo no soy muy seguidor de él, pero es el deporte de todos los venezolanos, como es el béisbol. Oh, lo conozco, tengo conocimientos básicos, pero mi pasión es el fútbol y juego es baloncesto. Tampoco soy corri ni nada por el estilo, pero juego baloncesto de toda la vida. Ah, pero que corrí hay uno solo. Sí, así es, así es. Y bueno, yo recuerdo que en el béisbol había algo llamado, ay, ahorita se me va el nombre, que era la liga, eran formadores del béisbol, criollitos de Venezuela. Claro, claro. Una cosa que le dio resultado al béisbol venezolano, porque había formación de no solamente los fundamentos del béisbol, sino que había un tratamiento hasta formativo real, ¿no? Como proyecto, con sus altos y sus bajos, pero eso, Criollitos de Venezuela, le dio resultado al béisbol venezolano. Yo, que tengo un hijo que viene jugando desde pequeño, conozco las realidades de la etapa formativa. Aquí el jugador se pierde a los 14 años. Sí. Pero es a esa edad justamente, porque es a esa edad en la que empiezas a conocer alternativas válidas de estudio o Claro. de otro tipo de actividades, pero también la alternativa social. Te Sí, empieza a gustar ir para fiestas, reuniones, conoces a la novia, sí. conoces, te relacionas también con algunos vicios, porque ya es una edad en la que empiezas a liberarte un poco de lo que es tu hogar. Mm, Pero ¿sabes qué pasa con el béisbol? Yo practiqué los dos, ¿eh? Me fue mejor con el sí. fútbol. Yo soy un amante del béisbol, sigo Ok. siéndolo. Tú salías de tu práctica de béisbol o el día que no tenías práctica de béisbol, tú podías, bajabas al estacionamiento de tu edificio y empezabas a tirar pelota contra la pared Exacto. y empezabas a desarrollar cualidades para agarrar la pelota con la mano o con la mano pelada como hacía Sí. Vizquel, ese estilo de Ah, cosas. Porque el béisbol, salvo por determinados momentos, es mucho de la actividad individual. es correcto. Si tú pones un chico, como me pasaba a mí, a pegarle la pelota de fútbol toda la tarde contra la pared, Sí, estás perfeccionando el golpeo de la pelota. No estás aprendiendo a jugar fútbol, porque es jugar al correcto. fútbol es relacionarte. Entonces, por eso, las 2 horas que el chico juega en criollitos o en cualquier liga colegial de béisbol, le sirven y él lo puede complementar en su casa. Mm, Las 2 horas que entrena fútbol, si al entrenador no le damos las herramientas suficientes de conocimiento para que ese chico optimice sus capacidades, ese chico después en su casa lo que está haciendo es el desarrollo de una habilidad individual que no está relacionada con el equipo. así Entonces es. por eso es tan distinto, ¿no? Y además hay otro tema. En el béisbol, si bien es cierto, la firma de los contratos a los prospectos se hace pública cuando cumplen 17 años, Ujú. sabemos que es a los 14, 15 que ya te tienen listo. Sí, sí. Y ya te empiezan a llevar, cuando tienes 17 años, a vivir fuera de tu casa, a que juegues, a que entrenes. Mientras que en el fútbol, a los 17 años, salvo que seas un Lamine Yamal, Ujú. sigues más o menos en tu propio contexto. Son actividades muy diferentes, ¿no? En el fútbol tienes que estar pensando permanentemente, además, en el cómo yo dejo de ser yo para ser nosotros, porque somos un equipo, pero un equipo que además estamos interactuando permanentemente y tenemos un oponente que nos hace interactuar con él. En el béisbol es diferente, el béisbol todo nace a partir de un duelo individual, pero Ujú. que además, si Vizquel la agarraba con la mano pelada, lanzaba a primera y eran Vizquel y el primera base. No es nada. Seguramente el segunda base o el catcher, dependiendo, iban a correr detrás del primera base para hacer un relevo en caso de que se perdiera la pelota. Estamos hablando de 3 peloteros. Sí. En el Nada fútbol más. eso no existe, que jueguen 3 y los demás se desentiendan. No, y en el fútbol tú juegas sin el balón. Totalmente, Ujú. totalmente. Bueno, igual que en el Porque baloncesto. tienes que jugar sin el balón, porque Ujú. por más que lo quieras, salvo casos muy particulares, digamos, vas a alternarte la disposición de la pelota y por otro lado, la pelota tiene vida propia que hace que todos nos movamos. Mm.
y juegas con el pie, que es de nuestros extremidades, la menos hábil para, si se me permite el término, manipular cosas. Es correcto, es correcto. Entonces, yo no estoy diciendo cuál es más difícil, no, no, yo no creo en esa comparación, insisto con lo del diálogo, no Ujú, con el debate, pero sí que por eso la formación del fútbol es tan diferente y se nos ha dado mejor la del béisbol que la del fútbol, porque quizá en la del fútbol no hemos comprendido alguna cantidad de cosas alrededor precisamente de la educación, que no es tanto educarlo, es acompañarlo. ujú. Sí, y bueno, y ahí voy. También hay que revisar quiénes son los que están encargados de las etapas formativas de nuestros muchachos, qué formación tienen. No quiero entrar en detalle, pero bueno, en estos días, recientemente, hace algunas horas, escuchábamos por allí, veía algo con respecto al presidente de la Federación Venezolana de Fútbol y el caso de Arango, que si quiere entrar al cuerpo técnico. Entonces, bueno, esas cosas que se generan por allí. Pero bueno, yo estoy de acuerdo que más allá de que tú seas futbolista, que lo hayas vivido, la formación siempre es importante. Porque yo no creo en eso del tema, ni en el fútbol, ni en la vida, de la suerte. ¿En la suerte en qué sentido? Séneca, para interpretar un poco, Séneca decía que, bueno, para la suerte había que estar, la suerte era preparación y oportunidad. O sea, esas dos cosas. O sea, sí, yo puedo, no, Pablo tuvo suerte, sí, pero es que Pablo estaba preparado para eso. Fíjate que el pensamiento complejo, esa maravillosa obra que nos ha regalado Edgar Morin y por supuesto que después han Ujú, venido otros grandes pensadores, nos hace entender que eso de la suerte, si tú quieres analizar los hechos de manera aislada y descontextualizada, sí creamos en la suerte. sí. Pero si tú quieres un análisis profundo, casi forense de algún hecho, te das cuenta que aquello que nosotros creemos que es producto de la suerte no es más que la consecuencia de una serie de hechos, que no es que fueron planificados, pero sí son conscientes. Así es. Entonces, tú tocabas el tema de Arango, ¿no? Yo no ni me interesa, lo único que yo puedo opinar es, nosotros tenemos a veces un concepto del fútbol tan básico que no nos damos cuenta de que aquellos grandes jugadores que no se prepararon para ser entrenadores, les fue muy mal. Y Sí. yo me quiero quedar con Diego Maradona como entrenador, no solamente en la Ujú. selección argentina. Diego Maradona dirigió a mi equipo en Argentina, Racing, Sí. dirigió a Mandillú y en ese Mandillú estaba un venezolano, Gerson Díaz. Y Maradona, que Maradona era capaz de motivar hasta a un cadáver, lo sabemos todo. Ujú. Pero la motivación llega hasta un momento. Si después no me da soluciones, ¿qué hago en el campo? Y el caso más reciente fue el de Xavi Hernández en el Barcelona. Correcto. Mucho figura, mucho haber sido un enorme futbolista, pero no estaba preparado, porque prepararte no es ir 3 días a, no sé, al Real Madrid, ver entrenamiento y tomarte un café con Zidane. Eso no es prepararte. Prepararte es un tema de años. Por ejemplo, Osvaldo Vizcarrondo, ahora que lo Ujú. acaban de nominar como técnico de la sub-20. Osvaldo no solamente es que ha ejercido en otros lados y en otras categorías, sino que además Osvaldo hizo su curso de entrenador UEFA, Ujú. pero Osvaldo es un tipo curioso. Osvaldo se va a sentar para tratar de aprender, no sé, con Richard Páez, con César Farías, pero también se puede sentar contigo. No tiene ese Sí. prurito de yo sé más. Eso te da una apertura. Y además, yo creo que el entrenador de fútbol que ha triunfado en los últimos tiempos es un tipo de una mente muy abierta. No se dedica solamente al fútbol. Encuentra en otras disciplinas de la vida enseñanzas y apoyos. Así es. Mourinho, Klopp, Guardiola, Ujú. los que quieran, Ancelotti, los que quieran. Saben que eso que decía Arrigo Sacchi, el que solo sabe de fútbol, ni de fútbol sabe. Es verdad, es verdad. Ahora, vamos a nuestra Vinotinto. Ok, Estamos emocionados porque, bueno, estamos luchando por un repechaje que creo que los partidos claves a Venezuela siempre le ha costado, no ahorita, sí. sino en todos los procesos eliminatorios. Bueno, habría que analizar el por qué. Eh, Vemos a todo el mundo emocionado por el tema del partido contra Bolivia. Y está bien, eso es una etapa, un capítulo que hay que superar, que hay que lograr el triunfo, nuestra Vinotinto. Pero es que el repechaje tampoco es que está fácil. Pareciera que no se visualizara de que o nos quedamos nada más con ir al repechaje. No, yo lo que creo es que hay una gran emoción porque se está muy cerca, y me Ujú. refiero a la cantidad de partidos que quedan, Sí, y el rival que nos se opone a nosotros en la obtención de ese objetivo inicial, que es el repechaje, es un rival directo
que cuando sale de su casa no es un equipo potente. Exacto. Tiene muchísimas debilidades, ¿no? Yo creo que ahí parte la emoción. Y, a ver, yo no voy a decir que no me emociona, sí, No, por no, a mí favor. también. No, a mí también, claro. Pero yo siempre soy cauto, Mm, porque tú me dices, el Paris Saint-Germain, por ejemplo, para mí el mejor equipo de esta temporada en la Champions, gane o pierda, es el que más me ha llenado. estoy de acuerdo. Contra el Vinotinto y te dirían, bueno, sí, pudiera ser goleada del Paris Saint-Germain. Digo, vamos a ver, ya va, es un partido de fútbol. Tú eres de mi generación. Mm, Nosotros íbamos para el cine y habías leído un párrafo chiquitico en el periódico de qué trataba la película, más así nada. es. Así es. Llegábamos, entonces el fútbol es lo mismo, porque hay una cosa de Alejandro Dolina que a mí cuando lo dijo durante el Mundial me conmovió. Nosotros tenemos la fe poética, se traslada al fútbol. Y porque nosotros suspendemos todo aquello que es real cuando vamos al teatro, cuando vamos al cine, Sí, sí, hay un cuando switcheo vamos ahí. a un concierto, lo mismo cuando vamos al fútbol, Sí. porque un gol o la clasificación de Venezuela al repechaje como primer objetivo Ujú. no nos va a hacer la vida mejor, no va a hacer que tú ganes más dinero o que tu familia esté en mejores Sí, condiciones, pero durante 90 minutos sí te cambia la vida, sí. sí te cambia. Entonces, obviamente que todos los que estamos alrededor del deporte nos emociona la posibilidad de que Venezuela vaya al repechaje. Yo soy cauto en qué sentido. Vamos a ver el partido. Vamos a ver Ujú. qué pasa. ¿Por qué? Porque si a los 30 minutos estamos 0-0, hay que saber gestionar eso. Porque para Bolivia, que corre el reloj es algo positivo en ese empate, en ese imaginario empate, para nosotros no. Entonces, yo no quiero que se entienda a Bolivia como un rival cualquiera. A mí me encantaría que lo entendiéramos como un rival más. Que ojalá le ganemos y lo goleemos, para que además la autoestima de la Vinotinto crezca aún más. Pero es un partido de fútbol y yo he visto cosas raras en el fútbol. Y cuando digo cosas raras no Sí, sí, me sí, refiero sí, sí. a Sí, escenarios sí. impensados. Y yo tengo muy presente eso que tú dices. Cuando nos ha tocado dar el paso decisivo en algunos momentos, ha costado porque no estamos acostumbrados. No es un escenario con el que nos encontremos todos los años. El de Todo. dar el paso al golpe a la mesa, porque antes de dar ese golpe a la mesa te tienes que haber caído. Ujú. Ahora, si yo me caigo y pasan 4 años para que tenga que volver a encontrarme con un episodio así, y está muy lejos el episodio, sobre todo en el fútbol que sabemos que te da revancha muy rápido, ¿no? Muy rápido. Ahora, sabes que para esta jornada que viene, para esta fecha de la eliminatoria, bueno, tenemos muchas bajas, ¿no? Tenemos algunas bajas, aunque para este momento que estamos grabando, algunos que dicen que son bajas es posible que sí van, que sí se van a llevar a su sueldo, que no lo van a llevar. Bueno, hay una cantidad de versiones que se escuchan que nada oficial. De hecho, yo tengo que hacer una, vamos a decir, autocrítica porque yo entiendo que a veces el like es importante y que la gente se suscriba al canal, pero yo a veces siento que las redes sociales, que YouTube está lleno de mucho humo, ¿sabes? Sí, claro. Y yo creo que por la sensatez, por el hecho del respeto a quienes lo puedan seguir a uno, sean muchos, sean pocos, en un canal de YouTube, en una red social, bueno, es que debe existir un respeto, ¿no? ¿Sabes? Y digo todo esto porque, bueno, por la cantidad de versiones que se dan. Pero yo veo, y que quiero hablar exactamente del caso de David Martínez, bueno, que también ha sido muy eh, polémica, si se dice que si el Bocha lo quiere o no lo quiere, que si, bueno, es un chamo que está todavía, creo que en formación, porque si tú me dices que es alguien que se formó en Europa, ahí la historia puede ser diferente, pero viene de una de las canteras más exitosas de aquí en este momento, que es del Monagas, pero, a ver, Ignacio, yo estoy emocionado con el partido, estoy muy emocionado con el partido. Pero el caso específicamente de David Martínez, que pudiera ser una alternativa a Soteldo, Soteldo está lesionado, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista estratégico, técnico, en campo? A ver, partamos de la base de que yo no tengo ninguna información sobre por qué David Martínez no ha sido convocado Claro, anteriormente. claro, sí, yo tampoco.
Por ende, entramos en el terreno de la de la especulación, ¿no? especulación. Sí. Y mm, en ese terreno lo que yo me permito, al no tener hechos, es por qué David Martínez lo tenemos que juzgar desde la fecha de nacimiento Mm, o desde el lugar donde juega. Para mí la Major League Soccer es una liga de muy bajo nivel, futbolístico. Haz que corren 15 kilómetros, sí, pero no saben qué hacer con la pelota. Hay una cultura norteamericana en el deporte que hace muy difícil la evolución del fútbol. ¿Por qué? Porque el deporte está concebido más como espectáculo y el fútbol requiere muchas otras cosas, requiere pausa, requiere una cantidad de elementos que, bueno, todavía no han sido desarrollados. Lo harán, porque tampoco ujú. estamos hablando de Sí, 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 una sí. cosa Sí, inexplicable. sí. Mi sensación es, si te estás jugando el pase al mundial o al repechaje primero y después al Mm, mundial, ¿por qué privarte de tener en tu nómina de tus opciones a alguien que lo conoces, que es muy bueno en lo que hace, que tiene una relación muy desarrollada con el gol, con el regate, con el descaro, y que nunca ha mostrado signos de que le pese la responsabilidad? ¿Qué pasa? Cuando yo digo esto, pareciera que yo le estoy imponiendo, le quiero no, imponer no, a no. Fernando Batista que sea titular y No, capitán. no. No, primero que si Batista siente esto como una imposición, el problema lo tiene él, porque Mm, él es un entrenador y tiene su autoridad y su autonomía. Segundo, si pasó algo entre él y David Martínez y no lo quieren contar, están en su derecho. Pero mientras no cuenten si llegó a suceder algo, a nosotros se nos permite conversar y proponer que David Martínez sea llamado. Porque claro, además, parte del discurso del cuerpo técnico no es constante ni coherente cuando por un lado se convoca a Jan Hurtado y por otro lado a David Martínez no. Insisto, todo esto partiendo de la sí, base que no sí, claro. sabemos qué ha Sí, pasado. sí, exacto, sí. Pero si nos atenemos a lo futbolístico, Hurtado apenas había jugado partido y medio cuando fue convocado en la anterior jornada de eliminatorias. Y Sí. no jugaba desde octubre. Sí, Ujú. jugó el partido aquel amistoso de Contra Estados Venezuela en Unidos. Estados Unidos, pero no había formado parte de este proceso. Martínez sí ha formado parte de la sub-17, de la preolímpico, con la sub-20 no pudo venir. A mí me dijo alguien de allá adentro porque nos traicionó o nos mintió el presidente del equipo de Los Ángeles. ¿Qué Mm, esperan? ¿Que Martínez entonces se ponga en huelga de hambre? sí, Esto es así, señores, esto no. Entonces, para mí David Martínez es un futbolista que, lo mismo que Juan Pablo Añor, lo mismo, yo los pongo en el mismo nivel yo los quiero tener en el banco de suplentes, porque yo no sé así si en es. el minuto 75, estando 0-0, Bolivia está muy metida atrás. Yo necesito a alguien que contagie al equipo de que no todo es correr hacia adelante, Así es. sino que cambie los ritmos, los distintos ritmos. O en el caso de David Martínez, alguien que se atreva a pegar a la pelota desde afuera y además con calidad. Ujú, Entonces, a ver, te cuento una anécdota. Un viejo periodista en Argentina me contaba hace muchos años que Grondona, el que fue ujú. presidente de la AFA, en De la paz AFA. descanse, el capo de capos, porque la verdad es que ser vicepresidente de FIFA, nada más hablando castellano, el tipo era un capo. Sí. Que Grondona siempre cuando llegaba la lista, bien fuera de Bilardo, bien fuera de cualquier seleccionador, para ir al Mundial, nunca le decía, mira, mete a este jugador, sino, recuérdate que siempre hay que tener tres especialistas. Un rematador, un tipo de estos que te puede hacer con una gambeta y otro especialista en pelota parada. Claro, estábamos hablando de una lista de 22. Claro, Por eso yo tengo tanta devoción por jugadores que no tienen por qué ser titulares, eso lo decía el técnico, pero que los tengas claro. ahí. Pero necesitas tenerlo allí. O sea, Sí, sí, sí. no te va a pesar tenerlo allí. No te hace daño, Sí, te puede sí, ayudar. sí. Bueno, Ignacio, otra cosa. A ver, ¿eres optimista con el partido Venezuela-Bolivia? Es que yo en la vida ni soy optimista ni pesimista. Ok. A mí, por eso yo hablo de los libros y a mí hay un tipo que también me cambió mucho la manera de ver la vida, que fue Arthur Schopenhauer,
Yo no me creo expectativas, pero no con la Vinotito, con nada. Por nada. Ah, yo aspiro. Sí, bueno, también yo aspiro a muchas cosas en la vida. Claro. Ahora, sí creo, futbolísticamente, teniendo en consideración toda la eliminatoria de Venezuela, con los momentos altos y los momentos bajos, que es una selección que aquí en el llano tiene con qué hacerle daño a Bolivia. Eso sí lo tengo claro. Y Venezuela ha mostrado carácter. Le empató a Brasil en Brasil estando Mm. abajo en el marcador. A ver, Ignacio, llegó el momento de hacerte unas preguntas un poco más personal, ¿no? Si yo te digo un top 5 de clubes, independientemente que sean de Europa, Centroamérica, Venezuela, Conmebol, como tú quieras, ¿cuáles serían ese top 5 tuyo? Mira, el Barcelona porque es mi club, yo pagué durante mucho tiempo mi carné de socio, porque además me permitieron entrar y relacionarme con gente que me cambió la manera de comprender el fútbol. Tengo muchos amigos que han trabajado y que trabajan ahí. Este, Ahí tendría que irme, por ejemplo, en Argentina Racing Club Avellaneda, porque me impresionó cuando estaba viviendo allá todo el tema de la desaparición del club, la refundación gracias a los hinchas. Tendría que hablarte en Inglaterra, por supuesto, del Manchester City, porque trabaja gente que quiero, que me ayudó, que me ha aportado mucho, que en momentos difíciles como el de la selección vino tinto, Pep Guardiola decidió abrirme la puerta y llevar a Noel San Vicente cuando habíamos perdido 4 partidos, imagínate. Era un momento tremendamente complicado. Tendría que pensar en los clubes en los que trabajan amigos hoy en día, por ejemplo, Paraguay Cerro Porteño, que quiero que siempre le vaya bien, en el PSG, en el que también hay gente que me ha ayudado y quiero que les vaya bien. Esto no va en contra, por supuesto, de la gente del Inter. Mi primer equipo en Europa fue la Juventus de Michel Platini. Mm. Después de ahí el Bueno, no Milan de cualquier Sacchi. Juventus, no cualquier Juventus. No, 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 cualquiera. O sea, Mm. uf, es que hasta el nombre de Taconi, el arquero, lo tengo presente, ¿no? Taconi. Y bueno, y el Milan de Sacchi que a mí me hizo que la cabeza me explotara. Todavía veo partidos de ese Milan de Sacchi y uf, me impresiona lo que lograron, cómo lo lograron. Pero más que los clubes, hoy en día lo que termina siendo es hincha de las personas, ¿no? Y sobre todo esa gente que de una u otra manera con la que tienes relación, con la que has logrado establecer un ida y vuelta, que no solamente va por el fútbol, quieres que les vaya bien. Y no nombro ningún equipo venezolano, no por mal, sino porque el primer equipo venezolano que yo seguí fue el Marítimo. Y el Mm. Marítimo, Ya, sí, ¿dónde claro. está? Está un amigo con el Marítimo en La Guaira, pero no es lo mismo, ¿no? Mm. Ahora, me quedo con algo que comentaste de esa etapa, Pep Guardiola, no, Chita San Vicente. ¿Nos puedes comentar un poco sobre esa experiencia? Mira, yo tengo lo que siempre, a alguien a quien siempre denomino y defino como mi padre en el viejo continente, ¿no? Mm. Es Martí Perarnau. Martí es que es más que un amigo, es familia. Y en un momento, antes de yo entrar a la selección con Chita, esto es momentos de la Copa América 2015. Correcto. Yo estaba en Europa, estaba en Madrid por irme a Barcelona. Y Martín me dice, tienes que venirte a Múnich, tienes que venirte a Múnich, se te va a volar la cabeza, es impresionante. Y dije, bueno, déjame ver cómo hago. Y en ese momento aparece la oportunidad de trabajar con Noel, que siempre se lo agradeceré y creo que me quedaré corto. Y perdimos 4 partidos y Noel quería hablar cara a cara con los referentes de la selección, de manera individual, sobre todo los que estaban en Europa, conversaciones en las que siempre tengo que aclarar, yo no participé, eso era entrenador y jugador, yo me iba a tomar un café, a tomar un chocolate, bueno, sobre todo un chocolate caliente porque era época de invierno. Sí. Me imagino que Y muchos te preguntaban y te escribían, a ver, mira, ¿qué conversaron? si te pudiera contar de algún sinvergüenza que nunca, nunca, Eh, no solamente nunca me escribió para ver si se podía hablar de la selección, sino que además, bueno, es un tipo de esos que es como los camaleones, ¿no? Van cambiando de mm. piel. Y estábamos en una ciudad de Europa, Noel se iba a reunir con un jugador y me llamó que
que quería ver si era posible hablar con Noel. Y le dije, mira, ya tú sabes que Noel no da entrevistas personalizadas, yo estoy tratando de hacer alguna dinámica, pero por ahora no, él no quiere. Y me responde, bueno, entonces te podemos entrevistar a ti para hablar del Barcelona. Vi que estuvieron. Y yo dije, oye, yo debo tener cara de bolsa porque esta es la sexta vez que yo entro al club y he puesto fotos en mis redes sociales. Y ahora que quieren hablar conmigo de eso, tengo cara de Mm, bolsa, pero no soy tan bolsa, ¿no? mm, Pero total que bueno, en ese momento Javier Milán, que hoy en día es el preparador físico del Deportivo de La Guaira, con Juan Domingo Tolizano, pero que trabajó mucho con Noel, me dijo, ¿por qué no le escribes a la gente de Luis Enrique y a tu contacto con Pep para que Noel se reúna con ellos? Y dije, bueno, déjame ver. Y sí, tanto Luis Enrique, Robert Moreno, estaba Joaquín Valdés, que es el psicólogo de Luis Enrique, que lo vemos siempre con él. ujú. Y bueno, y todo el cuerpo técnico de Pep, con Pep a la cabeza, tanto en Barcelona como en Múnich, pudimos lograr, por un lado, que Noel hablara con ellos y por otro, bueno, compartir. Y en Múnich estuvimos en los entrenamientos con Pep. Este, Ahí, ese era el tercer año de Guardiola en Múnich. Tenía Douglas Costa, el brasileño aquí al Ujú. extremo. Cuando terminamos el primer entrenamiento, nos quedamos hablando. El Bayern es un club totalmente familiar, es pequeñito. No, no vayamos a creer que es Ok. ni siquiera de las dimensiones del Barça en cuanto a la casa club. Y estamos en una especie como de pantry, ¿no? Sentados, venían los jugadores, entonces nos poníamos de pie, Martín, Noel y yo, para saludar, buenos días, buenos días, buenos días. Y bueno, viene Pep y conversamos y en una de esas me hace así y me dice, ¿qué haces mañana? Y nada, nos regresamos dentro de 2 días. Vente al entrenamiento que voy a probar algo. Noel, por supuesto, me vio con cara de, bueno, ¿y qué es esto? Noel al día siguiente tenía una reunión con un futbolista y yo me fui directo al entrenamiento. Insisto, yo no participaba, eso no, porque además es un tema de que no es un tema de confianza, es un tema de respeto. Yo no quiero saber lo que están hablando. Claro, claro. Y entonces el entrenamiento lo estamos viendo, Martí y yo. Terminé el entrenamiento y me dice, o sea, así como si hubiera sido su única misión en la vida. Me dice, mira, ¿qué viste? Y le digo, bueno, tiraste a Douglas Costa por el centro. Y le digo, y me dice, sí, sí, pero ¿por qué lo hago? O sea, así como poniéndome a prueba. Le digo, bueno, supongo que es el que tiene gambeta corta, más clara y le pega duro al arco. Sí, pero no me has hablado de dónde. Y le digo, sí, por el centro. No, no, ¿en qué parte del campo? ¿No? Una cosa. Y después nos fuimos a almorzar, fue un almuerzo de 6 horas. De hecho, en el libro de Pep Guardiola, de Martí sobre Pep, el segundo, que es la transición de Alemania a Inglaterra, se llama La Metamorfosis. Martí cuenta detalles de ese almuerzo, merienda, casi cena, Mm, que bueno, te puedo decir algo, tanto la gente de Luis Enrique, la de Guardiola, la de Pochettino, no sé, la gente del Olympique de Marsella con Sampaoli, y muchos otros con los que he tenido la oportunidad de compartir fuera de micrófono, porque no es mi labor, te das cuenta por qué los tipos llegan tan lejos, porque más allá de la preparación, es un tema de relaciones humanas. Es un mm. tema de tratar bien a la gente, de no ser tan soberbios como los otros creen. Contrasta con personajes que me he encontrado en el fútbol venezolano. A mí, yo sigo haciendo esa relación y no la puedo entender cuando de repente un tipo al que conoces mucho le dice, mira, para el canal de YouTube y ni siquiera te responden el mensaje. Sí, Cuando yo escribía en la revista de Martí, pasamos mucho tiempo y me llegaban forward de Martí de parte de Pep de que tal cosa le había gustado del artículo, que esto, que lo otro. Entonces, es muy particular el mundo del fútbol en, sí, en nuestro país. te entiendo, créeme que te entiendo. Y a ver, retomando de los clubes, bueno, vamos a dame un top 5 de técnicos. No sé si sean de tu preferencia, pero como veo que todo es un análisis para ti también, es ver para ti, dame un top 5 de técnicos. Mira, ¿te puedo hablar de los que estén vivos No, no, de todo. de la En historia? general, sí. Uf, Sí, mira, te la puse difícil porque... no, es muy difícil porque a ver, por ejemplo, yo me he adherido a la teoría de Martí Perarnau de que todo se inventó hasta el año 45 en el fútbol. Lo que ha habido es
evolución, mejoras a partir del año 1945. Pero, por ejemplo, Herbert Chapman, aquel inolvidable técnico del Arsenal inglés, porque Chapman pone en énfasis algo de lo que no se hablaba, a pesar de que era propio del juego, que era el tema de los espacios. Ujú. Todo aquello que tenía que ver con los espacios, movernos para generar. Y cuando digo que pone énfasis es porque lo debate, lo conversa, ¿no? Yo creo que Chapman generó uno de los dos pilares de este juego, que es el tema de los espacios. El primero, obviamente, es el reglamento, ¿no? Claro. Ahí me quedaría. Después me quedaría con Carlos Peuchele, que ni siquiera fue el técnico de la máquina de River Plate, porque no le interesaba. Pero aquella idea de la máquina, de ese fútbol fluido que después evolucionó hasta llegar al fútbol total holandés, nace a partir de una sugerencia de Peuchele a Adolfo Pedernera, que era el gran goleador, que Adolfo le pregunta, lo cuenta Peuchel en su libro, yo tengo el libro por acá, pero si no voy a hacer un desastre. Y le Tranquilo. dice, Adolfo le dice a Peuchel, ¿vienes el domingo a verme? Y Peuchel le dice, solamente si retrasas tu posición. Y a partir de ahí tenemos uno de los grandes falsos nueve de la historia, que fue Adolfo Pedernera, y se gestó la máquina, un equipazo. Tendría que hablarte, por supuesto, de Osvaldo Subeldía, el técnico de Estudiantes de La Plata. Osvaldo Subeldía, un maestro con todo el tema del fuera de juego, de la estrategia. Sus equipos jugaban muy bien. Son recordados por algo que no pasó, que era el antifútbol. Eso no existió. Porque jugar al borde del reglamento no es romper el reglamento. Es correcto. Y aquellos equipos jugaban muy bien, no en vano ganaron tres Copa Libertadores, un Intercontinental, pero se les recuerda porque eran bichos, ¿no? Sabían sacar digamos, de tus casillas. Arrigo Sacchi perfeccionó lo de Osvaldo Subeldía, lo perfeccionó a niveles impresionantes. Ese Milan, ese Milan fue tan contracultural que todavía en Italia nadie se atreve a tratar de hacer algo similar. Y le copian algunas cosas, pero no se atreven, porque Italia tiene una cultura muy particular. Y después estaría un dúo entre Johan Cruyff y Guardiola. Cruyff es el Mm. último pilar del fútbol en cuanto estaban los otros dos, que era el reglamento y los espacios, y Cruyff dice, pero es la pelota, hablemos de la pelota. Entendamos que la pelota es lo que se mueve y lo que va a hacer que se mueva el resto del equipo. Y obviamente Guardiola que lo mejoró. Esos son los cinco técnicos que en este momento te pudiera hablar, pero yo es que es muy limitante porque también Claro. Menotti, para Menotti, y mí, yo siento que tú en muchos de tus videos siempre haces referencia sobre Menotti, Meni. es que Menotti hizo algo, llevó a la máxima potencia hablar de fútbol, Mm. pero hablar de fútbol explicando por qué se hacían las cosas y sobre todo algo que a mí me gusta mucho que es esa unión de distintas ramas de la vida, porque Menotti para hablarte de fútbol te hablaba de una orquesta, te hablaba de la sociedad, te hablaba de filosofía. A mí, por ejemplo, Menotti nos leía en la revista, lo agradecía, y hay una conversación que él tiene en un programa de Fox, se llamaba La llave del gol, estaba Diego Latorre, de Fox Sports. Ujú. Y lo llevan y él cuenta cómo empezó a leer a Edgar Morin a partir de unas lecturas. Y en ese momento creo que en la revista nos sentimos muy realizados porque yo entiendo que la gente busca notoriedad y hubiera nombrado la revista. No, ¿qué me interesa a mí que nombre la revista? Claro. Aquí está la prueba de, más allá de que él no los haya dicho, de que la lee, porque está leyendo cosas de Edgar Morin, que es un filósofo francés, sociólogo, Ujú. pensamiento complejo, y que en el fútbol no era algo común, todavía sigue sin serlo, que se mencione a Morin. Pero te diría que Bilardo fue también importante, yo crecí viendo muchas cosas de Bilardo, pero Bielsa, uff, a mí Sí, Bielsa entiendo además por qué a Bielsa no le va bien después de cierto tiempo, tiene conflictos, pero me parece que es un señor entrenador con unos valores para el juego que me como pocos encantaría encontrar en actualmente, muchas partes. Te como diría pocos. Jürgen Klopp. Mm. Jürgen Klopp le volvió a enseñar al mundo lo que era el Gegenpressing y él se los decía en rueda de prensa, yo no inventé esto. Sí, sí, O sea, esto correcto. es viejo. Sí, Luis Enrique, sí, genial. y te digo una cosa,
probablemente de los mejores equipos de Luis Enrique en cuanto a juego fue su selección española. Y mira lo que son las cosas, que ahí está eliminado por penales. ¿Y qué vas a hacer? Mm, Pero sí, esos son, me quedaría muchos más. Pero bueno, y Noel, yo con Noel viví muchas cosas desde el año, será 2004, 2005, de aprender del juego, de entenderlo, Manuel Plasencia, pero son muchos entrenadores. claro. Y bueno, haces referencia de muchos entrenadores. Yo, eh, dame, pueden ser dos, tres, que tú me digas, técnicos venezolanos. Mira, Noel, Richard Páez, y obviamente te diría que César Faría, porque Sí, sería yo un tipo muy mala persona que no reconoce los éxitos. Su estilo de juego puede estar en las antípodas de mis gustos, pero sí, sí. mm, Eso es así como, a ver, a mí no me gusta el reggaetón, pero yo no puedo negar que conmueve a mucha gente. claro, Y César Farías logró cosas muy importantes con la selección, muy importantes. Ahora, en sí. cuanto a mi influencia, te diría Noel, Richard Páez, Manuel Plasencia. Para mí, el profesor Manuel fue muy importante, muy importante. Compartimos horas de televisión, compartimos café. Uno que quizás no tuvo mucho nombre en cuanto a la primera división, que era el Gordo Rabel, dirigió al Carabobo en su momento. Ujú. Yo el Gordo lo quiero mucho, fue mi entrenador además. Pero sí, por ahí irían. A ver, vámonos con el mundo de la música ya para ir cerrando un poco. Bueno, primero preguntarte, ¿cuáles son tus géneros favoritos? Mira, mi primer género que lo mantengo hasta ahora es el rock, Ujú, ¿no? Y comenzando por el punk rock, New Wave, ujú. Dark, el post-punk, el grunge. Pero después, tú sabes que con el paso del tiempo uno va aceptando muchas cosas, ¿no? Claro, claro. Pero, por ejemplo, de chamo, después de yo verme, a ver, exploré mucho el movimiento punk Ujú. hasta los 14 años. O sea, no digo que ahí terminó, sino era Sí, como sí, el centro gravitacional de mi curiosidad musical. Y y, ahí entró The Doors, por ejemplo. Uy, ahí ya te empiezas a abrir la cabeza y llegas a Janis claro. Joplin, llegas a Jimi Hendrix. Y por supuesto, bueno, Ramones, The Clash. Después de otro género, te diría, más allá del rock y sus derivados, Ujú. porque bueno, para mí el rock más que un género es una cultura, sobre todo el punk rock. Te diría el jazz, que para mí es, sobre todo el jazz, como dice mi tío, que fue el que me fue agregando, me fue llevando en ese mundo, hasta el año 60, porque después han venido varias variaciones, todas Sí, válidas y todas potentes e impresionantes, pero el jazz a pero mí, ya te gusta más el clásico, lo clásico del... sí, sí, Miles Davis, hasta, te diría, por ejemplo, estoy muy mal con la memoria. Pero que Billy Eh, Armstrong para allá, toda esa gente. Sí, 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 por supuesto. Stan Getz, Stan Getz, por Dios. Además, con Stan Getz hay cada historia. Tengo un playlist, una lista de reproducción Ujú. de jazz viejo que lo utilizo mucho para leer. Y después tendría que hablarte de la música clásica, ¿no? Porque la música clásica, yo crecí con un rechazo a la música clásica. Porque claro, en mi casa lo que se escuchaba era eso, sobre todo mi madre, que es compositora de música clásica. Pero con el tiempo fui encontrando en la música clásica un acompañante para la lectura, Mm. para jugar ajedrez. Yo así, sí, lo mío es completamente antiacadémico, ¿no? Es decir, yo juego ajedrez escuchando música. Y yo creo que esos tres son los que más se posicionan en mi vida, ¿no? O sea, por ejemplo, la música clásica, la séptima y la novena de Beethoven, Mozart, te hablaría de Vivaldi, son gente que me acompaña mucho, ¿no? Y música que me... pero yo te diría que el 70% de lo que yo escucho hoy en día tiene que ver con rock. Si yo te digo que me des 5 libros que puedas recomendarle a alguien En el camino de Jack Kerouac, On the de... Road. Ese fue un libro que me cambió la vida. La segunda vez que lo leí, lo leí por primera vez a los 13 años. Ok. Y a los 13 años no estás equipado emocionalmente para absorber todo lo que él va narrando, ¿no? A mí me Mm. quedó ese libro que el plan digamos, el mapa y el territorio son dos cosas muy diferentes. Tú en el mapa haces algo y en el territorio te encuentras con todo, ¿no? Sí. Este, te diría, por ejemplo,
Epa, puedes incluir, yo no sé si en tu infancia llegaste a leer libros, pero en Sí, general, sí, no, sí, claro. Yo en mi infancia, por ejemplo, leí mucho Friedrich Nietzsche. La genealogía de la moral fue un libro extraordinario. También El oye, Anticristo. en tu infancia leías a Nietzsche. Sí, a los 14 años fue mi primer libro de Nietzsche. Pero es que, claro, ¿sabes qué pasó? ¿Tú Cuando consideras entras en que el Nietzsche mundo, fue mal interpretado? totalmente, totalmente. Sí, yo estoy Incluso han habido quienes estamos de acuerdo tú lo. y yo entonces en eso. Yo siento Sí, que Nietzsche incluso, fue interpretado muy mal. incluso hay gente que te habla de que Nietzsche era nazi. Tú dices, no tiene nada que Sí. ver. Claro, ahí hubo una intención de la hermana de Nietzsche, una vez muerto Nietzsche, de Mm, acercarse a quienes están. Bueno, pero es la hermana. sí. Nietzsche, además. Yo creo que nadie fue tan claro en la explicación de lo que estábamos consiguiendo convertirnos como seres humanos, ese Como superhombre, sociedad. sí, como sociedad de que venía a suplantar a Dios. Y obviamente todos los que son muy obcecados en las creencias y en los dogmas religiosos no entendieron que no es que Nietzsche estaba diciendo que Dios no existía, sino que ya el hombre, y mira la sociedad en la que vivimos ¿Es hoy, o sea, correcto? Sí. Yo no creo que vino era... claro. Mira, Ser y Tiempo, para mí Ser y Tiempo de Heidegger también me dinamitó mis creencias en muchas cosas, incluyendo el fútbol. Mm, Ser y Tiempo, este, uff, Schopenhauer también. Y yo llegué a Schopenhauer tarde. Mi formación ha sido tremendamente desordenada. Este, además que con los libros uno, te pasa con los discos, mm, te recuerdas más lo que tienes más presente. O sea, por ejemplo, te voy a hablar de uno que se llama, escribió un periodista norteamericano, se llama Caos. Ha relacionado todo el caso de Charles Manson y este periodista pasó 20 años investigando. O sea, mm. también, bien. Otro Gomas lo leía cuando chamo, de 11 años, por Dios. Mi sueño frustrado es que yo nunca escribí como Trova Gomas, ¿no? Ah, bueno. Es Ni que vive tuve, uno solo. ni desarrollé el humor. Sí. Por ejemplo, hay un libro de Alejandro Dolina, que es un tipo que a mí me encanta, El Ángel, se me olvida, El Ángel de algo. Eh, Libros que me hayan marcado más allá de estos que te acabo de mencionar. Bueno, mi filósofo de cabecera, Byung-Chul Han, que es un filósofo surcoreano vive en Hamburgo. Ah, por ejemplo, autores latinoamericanos. Hay un libro de José Ingenieros que se llama El hombre mediocre. José Ingenieros era argentino y este libro sale en 1912. Incluso sale antes que el de Ortega y Gasset. Y habla sobre la condición humana que a mí me mató. Hay un libro que se llama Fútbol, Dinámica de lo Impensado de Dante Panzeri que te conmueve desde la manera como lo escribe, la Mm. fortaleza. Edgar Morin, por cierto, que aquí lo estoy viendo. Este es un viejo libro que le cometí un error de prestar un libro, pero no terminó en masacre, me lo devolvieron. Ok. A una amiga que me preguntó por Edgar Morin y le dije, mire, te voy a prestar este libro de Edgar Morin, que es una compilación de sus textos. Se llama Introducción al Pensamiento Complejo. Y a partir de ahí verás si te gusta, y si te gusta, yo te doy otros libros de Morin. Claro. Por ejemplo, Houellebecq. A mí Houellebecq con la posibilidad de la isla me hizo reír. Son libros, no sé, pudiera hablarte de otros más, pero Y yo veo que, a ver, para ti se puede combinar fútbol, música y filosofía. claro, todos son conductas del ser humano. Sí. Y Así es. lo que nosotros en el fútbol obviamos, y creo que esto va a peor por la entrada de este Big Data que nada tiene que ver con el juego, pero que le sirve a cualquiera para repetir datos. Que el fútbol es una actividad protagonizada por seres humanos. Mm, La protagonizan futbolistas que hacen, seres humanos que hacen de futbolistas. Lo mismo pasa con la música. O sea, por ejemplo, y me noté mucho hablaba de este ejemplo de las orquestas, ¿no? El violinista que va a hacer un solo tiene que saber el momento exacto, tiene que conocerlo cuando va a dar el solo, porque si lo hace al principio de la pieza, no solamente va a sonar mal, que era lo que decía ujú, Menotti, yo agrego algo más, es que los otros músicos no van a entender nada y se te cae el invento. Y el fútbol es lo mismo. Si yo tengo a Jefferson Soteldo y quiero que reciba la pelota cerca de mi propia área y drible a 25 jugadores, como por ejemplo lo vimos en la etapa de Peseiro, ujú. se nos cae el invento, eso no existe.
Eso no existe. Ahora, si yo quiero que Soteldo o Messi, el que sea uno de estos gambeteadores y reciba la pelota en condiciones favorables, en una zona en la que él puede hacer daño y el equipo va acompañando con movimiento, vamos a sacar oro. Entonces, y eso es lo que demuestra que, aunque tú tuvieras a Messi, por eso Argentina no ganaba nada, porque el equipo era una banda, y no porque el equipo, los jugadores fueran malos, no, no, Mm, no había un trabajo, y por eso siempre hacían la comparación, Messi en el Barcelona de Guardiola y Messi en Argentina. Bueno, llegó Scaloni y aquí y se creó otra cosa. Y con la filosofía, pero sin lugar a dudas, ¿qué es la filosofía? No es la búsqueda de respuestas, es el intento de la comprensión de qué hacemos nosotros en este mundo, cómo nos relacionamos con este plano. Y obviamente ahí podemos encontrar paralelismos que nos pueden ayudar a comprender aún más el fútbol. Pero el fútbol, la música, el béisbol, el dar clase, cuando nosotros vemos estudiamos lo que eran los filósofos griegos, y cómo a ver, uno podía hablar, daban clases, no, eso no era una clase académica, no, no, era sentarse o pararse en una plaza a conversar. Claro, que la conversación era profunda, bueno, ¿para qué estamos acá? A ver si nos gusta o no la Coca-Cola, esa es una sí, tontería. sí, es así, es así. Oye, Ignacio, de verdad que estoy agradecido. Es un gustazo para mí poder compartir contigo esta entrevista. Bueno, poderte conocer ya de manera virtual, pero conocerte. Y sobre todo porque he seguido tu trabajo y eso, bueno, eso para mí tiene mucho valor. Y bueno, y conversar de cosas que veo que te apasiona y bueno, y particularmente a mí me gusta. Bueno, ambos somos docentes, pero más allá de eso, bueno, yo, pues, como te dije en un inicio, un fanático del fútbol y aparte de eso, bueno, seguidor de lo que es la música, fútbol, lectura, o sea, son muchas cosas que uno puede, que uno suma en la vida, que bueno, que te ayudan a comprenderlas hasta el entorno. Y a Y través que te del deporte, emocionan, a través de la disciplina, a través de muchas cosas, uno va entendiendo eso. y que te emocionan, Pablo, porque al final Sí. somos seres humanos y somos emociones, y el fútbol, la música, la lectura, la conversación, el diálogo, el tomar un café, son cosas que deberían emocionarnos más de lo que lo hacen, porque estamos en una dinámica muy peligrosa en la que estamos muy metidos, muy ensimismados en lo nuestro, y nos olvidamos de ser humanos, de tener empatía, pero también de Mm, sentir cosas, ¿no? Y a mí el fútbol, así como las otras ramas de la vida humana que hemos conversado, yo estoy ahí porque me emocionan, claro. porque algo acá adentro te mueve. Y es lo que Sí, te pasa a ti porque, además, porque al ser profesor, te emociona el sí, compartir, es te correcto. emociona el compartir, y eso no lo tiene cualquiera. Tú No lo sabes digo por mí, que... porque yo llegué tarde a la docencia, lo digo por ti que tienes más tiempo. Sí, no, vale, no creas que, bueno, de hecho es así, tú sabes que yo tengo como, y lo aprendí con mi suegro, que ya hace, creo que ya 2 años ya no está con nosotros, eh, y él me decía que no es qué, sino con quién. Eso era cuando Totalmente. él hacía referencia cuando por lo menos decía, no, vamos a tomar un café, bueno, a lo mejor me voy a tomar un café para conversar con alguien que no me cae bien. Así, No, yo no voy hoy en día, ya hoy en día ni voy. sí, sí. Entonces dice, no, y puede ser que tomemos agua y punto, pero la paso bien. Entonces, Totalmente. claro, eso yo lo veo con más profundidad. El no es qué, sino con quién. Lo veo de una manera más profunda. Y bueno, por eso es que cada momento, cada cosa que uno vive tiene que ser así. Bueno, Mira, fíjate Ignacio, que cuando me preguntaste por Jack Kerouac, bueno, por mis libros y nombré a Kerouac, ese libro te enseña además a que todo tiene que ser emocionante. Y con esto no es que tienes que hacer deportes extremos, no, no, mm, tiene que ser emocionante que tú estés sacando a tus perros, tiene que ser emocionante que tú vas a ver a tu hijo jugar al fútbol, porque quizás la actividad no lo es, mm, pero tú encuentras algún nexo que te hace vivirlo a plenitud. sí. Entonces ahí está el tema, ¿no? Sí, eso me hace recordar algo que veía en estos días no sé si viste es un animado llamado Soul. No, No, bueno, te lo recomiendo. De hecho, allí hay una dinámica interesante. Es más, el personaje es alguien que le apasiona el jazz y entre las cosas él decía, dentro de la película él muere, va al cielo, él regresa otra vez a la tierra. Entonces preguntaba qué era la chispa.
Y él pensaba que la chispa era el propósito. Y resulta que la chispa era eso. Sí, Cada sí, sí. momento que tú vives para llegar a ese propósito que quieres, ¿sabes? A esa meta que tienes. Ese en la mañana, el café que te tomaste, el que conversaste con la persona que te gusta, el hecho de hablar de lo que te gusta, hacer lo que te gusta, ahí está la chispa de la vida, Sí, bueno, coincido, en base coincido a lo... totalmente. Sí. Ignacio, de verdad, gracias. Espero que este no sea la única entrevista, que podamos No, tener la no, oportunidad de seguir conversando sobre... a tu orden cuando quieras, cuando vengas por Caracas o yo vaya por allá te aviso Claro, para que avísame. nos tomemos un café, Claro que pero de los sí. cafés que valen la pena para hablar de lo Sí, divino, de lo vale. humano Sí, sí. y agradecerte, como te lo dije fuera de la entrevista, por tenerme en cuenta. Yo no tengo falsa humildad, porque esa es la peor forma de soberbia. Yo Ujú. lo que siempre he sentido es que nada de lo que hago yo en mi área, es decir, yo soy periodista, analista de fútbol, tiene por qué ser importante. Entonces, cuando alguien que le gusta lo que hago y cree que puedo ser útil para conversar, yo lo agradezco enormemente, Pablo. Lo agradezco porque no tengo ese ego de creerme estrella de nada. Gracias a Dios. El día que caiga en tentación, mis perros me recordarán permanentemente que no, que yo soy el que tiene que recoger lo que ellos hacen. Por ende, Sí, estrella, sí, nada. sí, sí. Y por eso, para mí es un gusto enorme que me hayas tenido en cuenta y sabes que para lo que necesites aquí estoy. Oye, muchas gracias, Ignacio. Todo el éxito para ti. Y bueno, por supuesto, agradecido también para quienes van a estar viendo las veces que ustedes deseen, porque va a estar en nuestro canal de YouTube, en Canal Infoenlace, van a estar viendo esta entrevista con Ignacio Benedetti. Ignacio, millón de gracias. Un abrazo grande.